Bien, muy buenas a todos y a todas. Estamos en un nuevo Experts. Bienvenidos. Hoy es día de hablar de rendimiento deportivo y hoy es día de hablar de entrenamiento, sobre todo de aceleraciones, deceleraciones y sprints. Tenemos un especialista en este tipo de entrenamientos que se dedica al alto rendimiento, preparador físico de alto rendimiento. Trabaja con personas o deportistas de deportes de equipo, con deportistas individuales, tanto en combate y luego pues atletas también que suelen dedicarse más al salto, a la velocidad. Entonces ahí tenemos que justo el trabajo de aceleración, pues cobra gran protagonismo. El especialista es Antonio Espósito, que está por aquí, así que bienvenido Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fausto? Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, genial, deseando escucharte y aprender sobre este tema que mucha gente quizá muchas veces escuchan hablar sobre aceleraciones, sprint y demás, pero luego sobre las desaceleraciones o las deceleraciones no se escucha tanto y saber un poco cómo funciona esto. Para contextualizar un poquito, Antonio, ¿qué es o en qué se basa el entrenamiento de aceleraciones y deceleraciones en los deportistas? Pues si algo tiene, yo creo que, o sea, si algo destaca de este tipo de entrenamiento y cualquier persona que lo haya hecho de verdad, bien hecho y bien entendido, lo sabe, es la intensidad. O sea, hace un momento estaba contestando que lo estábamos hablando en los Question and Answer y hay una jerarquía de pues, reclutamiento de unidades motoras, de sistema nervioso y el número uno es el sprint. Incluso podríamos meter por encima una desaceleración. O sea, no hay nada más agresivo e intenso para el cuerpo, para el organismo, que intentar moverse lo más rápido posible o frenarse lo más rápido posible. Bien. ¿En qué deportes concretamente son? Entiendo que los deportes que llevan más explosividad, pero ¿qué deportes concretamente trabajamos más o se genera más las situaciones de aceleración y desaceleración? Pues en cualquier deporte donde haya un terreno de juego, en cualquier deporte colectivo, pues tanto los sprints, las aceleraciones, las frenadas, los cambios de dirección, que no deja de ser un mix de acelerar, frenar, reacelerar, se van a ver. Sobre todo las desaceleraciones, para mí las más agresivas son en los espacios reducidos. Es decir, en fútbol hay grandes desaceleraciones, pero también en deportes como baloncesto, balonmano, donde el espacio es mucho más reducido, el campo o el terreno de juego es más reducido, las frenadas son mucho más agresivas. Qué bueno. Lo que estamos buscando, entiendo, con este tipo de entrenamiento es que, pues, obviamente que la persona sea mucho más rápida en el espacio que tiene que correr, en este caso, o que recorrer, y que también sea muy rápida en los cambios cuando toma la decisión de hacer un cambio de dirección o de parar o de cambiar de un sitio a otro, que pues lo que piensa con su cabeza en realizar o que quizá ya tiene interiorizado, no lo tiene ni que pensar, porque al final cuando nos movemos, por ejemplo, en un slalom o haciendo cambios de dirección, no lo piensas, lo haces, pero que el cuerpo realmente le responda a nivel muscular. Claro, o sea, digamos que si desglosamos quizás las aceleraciones y desaceleraciones no tanto, pero bueno, si desglosamos un cambio de dirección, por ejemplo, tendríamos la parte física como tal, la muscular que tú has llamado, y luego está la capacidad de reacción, esa parte más cognitiva. Puedes reaccionar muy bien a nivel cognitivo, pero muscularmente romperte, que es el día a día de, pues, por ejemplo, cualquier futbolista, tanto a nivel de isquios como de cadena anterior, que frenas, tu cuerpo, digamos, no lo soporta, superas lo que se suele denominar como el umbral de tolerancia de carga y rompes. La mayoría de la gente, o sea, entiende perfectamente o sabe perfectamente que tienes que activar un músculo para acelerar y tienes que volverlo a activar para frenar. Pero ¿a qué te estás refiriendo, Antonio? Que eso quizá la gente no lo ha escuchado tanto, con la parte cognitiva de esas aceleraciones o esa capacidad de reacción a nivel cognitivo. En contexto, obviamente, si no vamos a cualquier deporte colectivo, tú no corres para por nada o bajo ningún contexto, tú corres siempre bajo el contexto de si eres un atacante, hacer una finta, un slalom, como tú lo has llamado antes, un regate, bien entendido en terminología más futbolística, o si eres un defensa, corres persiguiendo a alguien. O sea, tú siempre tienes un estímulo, lo que se denomina reactivo o preactivo, según si eres, pues eso, si es un movimiento defensivo o defensivo. Pero siempre lo haces con esa intención. Entonces, hay una parte cognitiva. Te puede dar también el caso contrario, es que te dé a nivel muscular, pero que lo que entendemos coloquialmente como que eres torpe de cabeza, eres lento en ese aspecto. No sigues mentalmente la jugada.
Perfecto. Ahora después nos metemos, si quieres, con el tema del entrenamiento muscular puro y duro para mejorar la aceleración y desaceleración. Pero esa capacidad cognitiva de reducir los tiempos de reacción y demás, ¿cómo lo entrenas tú con los atletas con los que trabajas, por ejemplo, de deportes de equipo, un futbolista o un jugador de baloncesto? La manera más sencilla es jugando. Es decir, al final hay unas siglas que suelen ser observar, decidir y actuar, que están mejor ordenadas en inglés, pero bueno, creo recordar que son ellas, que son esas, en las que jugando, yo al final pues tengo en redes sociales, sobre todo en mi Instagram, lo podéis ver, diferentes juegos en los que tú le hagas al deportista que te tenga que observar y que él tenga que tomar una toma de decisión. O sea, que tenga que reaccionar hacia eso. Obviamente, podemos entrar en debate de si el trabajo de luces, si no, si mejora. Puede ser un estímulo inicial, pero lo más importante es saber que tú tomas una decisión en base a mi comportamiento. Si yo voy para la izquierda, tú vas a ir hacia la derecha. O si vas a por mí, si yo voy hacia la izquierda, vienes conmigo para la izquierda. Y eso no hay, quizás alguna máquina sí, pero creo que teniendo un compañero es la forma más fácil y específica de trabajarlo. O sea que con juegos. Claro, si nos basamos en el principio de especificidad, yo soy muy de principios del entrenamiento. Me gusta mucho porque al final damos muchas vueltas, pero la base es la base y funciona. Entonces, si nos vamos al principio de especificidad del entrenamiento, que es entrena para lo que quieres mejorar, básicamente, es si soy un jugador, un defensa de fútbol, y lo que tengo que hacer es darme cuenta lo antes posible de que tengo que acelerar para perseguir a un rival porque ha hecho un desmarque, pues como tú dices, supongo que la forma más específica de hacerlo es colocarla en situaciones que quizá le despisten, pero luego que seas tú mismo u otra persona la que se mueva hacia un lado hacia otro para que él sea consciente en ese momento, lo perciba y lo ejecute. Eso es. Sobre todo porque una de las cosas de las que se habla mucho es que ese deportista que tiene experiencia y que a lo mejor físicamente le ves lento, que a los preparadores físicos tanto nos cabrea, pero que luego toma buenas decisiones, se ha visto que es que es lo que tiene lo que se llama el reconocimiento de patrones y el reconocimiento de situaciones. Es decir, ha habido tantas situaciones y he visto a tantas personas moverse a su alrededor que ya sabe o intuye de una forma muy precisa qué va a pasar. Pues sé que que mi rival está mirando para este lado. Pues eso suele pasar cuando pasa esta situación. Obviamente, él ni siquiera lo piensa, es una situación inconsciente, pero tiene ese reconocimiento de patrón y de situación súper optimizado. Entonces, eso pasa por horas, horas y horas de práctica. Cuando hacen los entrenamientos, bueno, primero ya hemos hablado de que al final, hablando de esa parte, yo le llamaría la parte de percepción, ¿no? Porque al final, y como cuando lo estudiamos o cuando yo se enseña de esta forma, hablamos de los mecanismos también de percepción, decisión y ejecución, que es como, pues, cómo percibes el entorno, luego la decisión que tomas y luego cómo la ejecutas, ¿no? Hay los que perciben muy bien, que es lo que tú hablabas de la parte cognitiva, de cómo percibo el espacio, que no lo tengo ni que pensar, porque lo he visto tantas veces. Luego los que perciben muy bien pero toman una mala decisión. Y luego los que perciben bien toman una buena decisión, pero luego técnicamente no la pueden ejecutar, ¿no? Entonces, al final, cuando nos movemos en ese punto de, perfecto, ya hemos trabajado la parte de percepción, que es lo que tú me decías, de ponerle situaciones que le generen el ver cómo está funcionando el espacio para tomar una decisión lo antes posible. Ahora nos iríamos a la parte de decisión. ¿Cómo le trabajaríamos la segunda parte, que sería esa parte de decisión, una vez que percibe el espacio? Una vez que percibe el espacio, como te digo, una vez que tú estableces una tarea y le pones una serie de objetivos, para mí la mejor toma de decisiones es siempre poner una competencia, o sea, poner un reto en el que o te tiene que ganar espacio o te tiene que ganar a una finalización o a un objetivo en sí. De todas formas, esto yo lo trabajo, para mí es, digamos, la guinda del pastel, porque yo desde un punto de vista físico me centro mucho más en los aspectos técnicos, biomecánicos o mecánicos, lo que ahora se conoce mucho como calidad del movimiento, digamos que me centro mucho en potenciar todo eso, obviamente también reforzando con trabajo de fuerza y puedo terminar una sesión con algún juego. Pero para mí el grosso del trabajo de percepción de toma de decisión se debe de hacer con el propio equipo. Es un trabajo colectivo por parte de lo que para mí es el staff del equipo y yo soy, digamos, mi función siempre es como preparador físico externo, por así decirlo. Pasando al mecanismo del entrenamiento puro y duro que vamos a hacer de la parte de musculación o la parte muscular o la parte de reactividad también, de las aceleraciones, deceleraciones y demás, ¿por qué es, aparte de por qué es importante, que ya un poco lo hemos hablado, con qué
tipo de deportes de los que hemos hablado tú le dedicas más tiempo a trabajar esas aceleraciones o deceleraciones? Al final, dentro del contexto de todos los deportes que hemos comentado antes, obviamente para mí, en cualquier deporte donde el sprint o el desplazamiento sea un indicador clave de rendimiento o un KPI, hablando más técnicamente, se tiene que trabajar. Es decir, a lo mejor un deportista de combate se va a centrar mucho más en aspectos tácticos de grappling, de agarre, de empuje, de golpeo, y no vas a hacer un trabajo de aceleración, desaceleración, que lo podrías hacer bajo una justificación muscular, pero no va a ser prioritario. Pero cualquier deportista que se tenga que mover lo más rápido posible y frenar lo más rápido posible, fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, hockey, cualquier deporte de campo que interactúe con otras personas, o sea, es uno de sus trabajos más importantes. Por eso siempre digo que fue un poco controvertido que el trabajo de fuerza es el principal trabajo dentro del trabajo secundario. Yo no puedo interpretar o entender el entrenamiento físico de un futbolista como el de un power. Para el powerlifter, que es compite en press banca, sentadilla y peso muerto, la fuerza es su propio deporte. O para un halterófilo. Este es un trabajo secundario para cualquier deportista de desplazamiento, por así decirlo. Nosotros lo que trabajamos es hacerte mejor en tu propio deporte gracias a este aspecto secundario que te va a beneficiar en tu deporte, pero no es per se el ejercicio que haces. Para eso estás compitiendo, entiendo. Eso es. En la parte de en la capacidad de aceleración, desaceleración, ¿qué parte, digamos, tiene un deportista o qué porcentaje, digamos, tú puedes encontrar a nivel genético o que tú puedes modificar? Hay mucha diferencia porque obviamente hay deportistas que tú les ves y de por sí te vienen y aceleran y frenan muy rápido y otros que lo hacen mucho más lento. Entonces, ya sea en uno que genéticamente es mejor y otro que genéticamente no sea tan bueno, pero ¿qué porcentaje de mejora, más o menos, tenemos sobre esa genética a la hora de trabajarles? Pues como preparador físico me encantaría decirte que muy alta. Como persona sincera, extremadamente sincera, a veces te diría que muy baja. Es decir, para mí es la cualidad que más cuesta mejorar, sobre todo en contextos de a partir de 25 años en adelante. Es decir, para mí, y aquí ya nos metemos en otro tema filosófico, que es la mala educación física que tenemos desde pequeño. Si tú no has tenido esos estímulos reactivos de pliometría, de saltos, de sprints, aceleraciones, frenadas desde pequeño, intentar ser rápido con 30 años o con 25 es muy complicado porque te has perdido 25 años de adaptaciones nerviosas, que es muy complicado. Te puedes poner fuerte a nivel de masa muscular, de ganar hipertrofia, pero esas adaptaciones se ganan poquito a poquito. Son como un ladrillo, o sea, son como un bloque, como un edificio súper gigante y se va cada día colocando un ladrillo. Entonces, al final, si no has tenido esa base, es muy complicado. Y yo me lo encuentro. Chavales que han tenido que han sprintado, que han corrido, que han jugado, que han hecho calle, por así decirlo, también incluso, que son rápidos por sí, le puedes mejorar. Si no la entrenan, también van a ser peores, pero están en un nivel ya muy alto. Y gente que nunca ha hecho eso, que siempre han ido con el freno de mano puesto, como se suele decir, mejoran, obviamente, si haces un trabajo correcto, pero nunca va a ser igual de rápido que el que ha sido rápido desde pequeño o el que ha intentado ser rápido desde pequeño. Se ve muchas veces que los deportistas, cuando más se lesionan, o casi, bueno, te puedes lesionar de un choque, te puedes lesionar de un mal giro, pero deportistas explosivos, los que son más rápidos, o no tanto, pero se lesionan mucho en la salida de una aceleración o justo en el momento en que van a frenar. Las lesiones graves musculares generalmente vienen de cuando empiezo a acelerar o cuando voy a frenar. Un jugador de fútbol, por ejemplo, que lo visualiza todo el mundo, es en esa arrancada con otro, que es cuando se lesionan, o justo cuando voy a parar en el balón, que también se lesionan. Entonces, mm, el propio trabajo ya es el que previene, entre comillas, que haya una lesión, o qué podemos hacer para minimizar el riesgo de lesión mejorando la aceleración y la desaceleración. Yo estoy de acuerdo, como lo has planteado tú. Para mí, el primer ejercicio de prevención, que a mí me gusta más llamarlo robustez, para la lesión de isquios, por ejemplo, en un sprint, es hacer un sprint. Es decir, tú coges a cualquier persona de la calle que nunca haya hecho un sprint, le pones una situación en la que haga un sprint y con una probabilidad muy, muy alta se rompa, porque no estaba acostumbrado a ese estímulo tan reactivo, tan agresivo y tan rápido. Una vez que tienes esto, para mí lo segundo es
montar un trabajo, como digo, de robustez con aceleraciones, desaceleraciones, trabajo de pliometría de saltos, trabajo de fuerza a su alrededor y sobre todo gestionar mucho los sprints, porque incluso, no sé si estás al tanto de las noticias, pero los entrenadores se están quejando, los deportistas no son robots, es decir, llega un momento en el que no puedes, o sea, que la única forma de prevenir lesiones es dejar de seguir compitiendo o dejar de seguir entrenando. Por eso modelos competitivos como la NBA son muy complicados. O reduces la intensidad, es verdad que es un campo pequeño, no hay tantos sprints, o la incidencia lesional se dispara. Pero al final son estímulos, como decíamos al principio, tan agresivos, no hay prácticamente nada más agresivo que sprintar, que una vez que ya estás acostumbrado, lo que tienes que hacer es controlar la carga, que para mí es donde está el problema o el fallo en la gran mayoría de contextos, que sé que es muy complicado. Claro, controlar la carga, por ejemplo, que muchas veces lo vemos, ves una hoja de Excel, yo siempre digo lo mismo, digo, si el Excel lo soporta todo. Digo, tú al Excel ponle lo que quieras, que el Excel lo va a soportar todo, lo que le pongas. Pero cuando tú planificas una carga para un deportista, estás trabajando con una persona. Entonces, lo hablábamos un poco fuera de cámara, que es como, sí, yo tengo planteado un entrenamiento, pero rara vez planteo un entrenamiento y hago ese entrenamiento. Que yo esto lo digo muchas veces cuando doy las formaciones y los entrenadores, los chavales y las chavalas que están empezando, dicen, joder, que venga el profesor de entrenamiento y me diga que planifica un entrenamiento y no lo hace, y es como, ser realistas. Viene una persona y no ha dormido esa noche porque ha tenido un problema personal. Vete a saber, hay un montón de factores que influyen en que una persona se pueda lesionar. Entonces, el regular esas cargas, sobre todo en trabajo de aceleración y desaceleración, que ahora entraremos cómo se trabaja concretamente, ahora más adelante, ese que es un trabajo con un riesgo lesivo alto, obviamente, porque lo es, le prestarás mucha atención a la carga que le pones al deportista o no, dependiendo de cómo esté en ese momento. Eso es, o sea, como estamos comentando, no hay nada más agresivo, entonces al final, para mí la palabra clave, sobre todo durante la temporada, son las microdosis. Yo siempre lo digo, no le tengas miedo a sprintar, o sea, no le tienes que tener miedo prácticamente a nada. Ten miedo si te pasas de volumen, es decir, a mí me encantan hacer aterrizajes, caídas muy agresivas, desde cajones muy altos, pero es que a lo mejor te mando 3 por pierna. Ya está. Entonces, si eso mismo me de hacerlo 3 haces 30, mañana no te mueves. Al final, el veneno está en la dosis, realmente, para mí. Esto un poco sería a veces diferente al trabajo de salud, porque cuando trabajamos, los que trabajamos en rendimiento, ahí me pasa con, yo trabajo con personas de salud también, pero trabajo en rendimiento. Y a veces con las personas de salud que están muy fuertes dicen, pero reduce, y es como, si no hace falta que nos vayamos a 6x4 o 6x3, si tú no vas a competir ya, casi mejor reducir un poquito la carga, irnos a 12 repeticiones y tranquilidad, y vas a tener menos riesgo de lesión. Obviamente el deportista, como tú dices, que ya le has preparado para hacer sprints, tú le puedes meter mucha más intensidad y reducir el volumen. De esa forma, la carga, sabemos que es la combinación de intensidad, el volumen y densidad, pero el deportista lo soporta muchas veces más. Esa microdosis que tú hablas de intensidad, estoy súper de acuerdo contigo, que el aumentarle muchísimo el volumen. Es que para mí, al final, el deporte, la competición es intensidad y agresividad, sobre todo quitando, si nos referimos a todos estos deportes, quitando maratón y deportes más de resistencia, todo es intensidad. O sea, sprintar, lanzar, agarrar, golpear, todo es intensidad. Por tanto, al final mi trabajo es subir el techo, que es un término que utilizo mucho, del máximo, de la máxima capacidad y del máximo estímulo posible tolerable por el deportista. Esto es súper interesante. Cuando trabajamos aceleración, vamos a hablar de aceleración. ¿De qué forma específicamente trabajaría la aceleración con un jugador de fútbol, por ejemplo, en una Lo primero, sesión? Lo primero para mí es o sea, lo primero, tanto en aceleración como en desaceleración, en frenadas, es que entienda cómo tengo que posicionarme, cómo yo genero aceleración. Es decir, yo al final tengo en una aceleración, en este caso, que generar una tendencia hacia adelante, a caerme hacia adelante. Por tanto, siempre que me preguntan los mejores ejercicios para la aceleración o este ejercicio sirve, digo, tú buscas al final estímulos que te provoquen ciertos o que se realicen con ciertas mecánicas. En este caso, cualquier cosa que a mí me haga, yo suelo decir, romper un cristal, romper una pared que tienes delante, o incluso si son posiciones muy bajas, dar un placaje a alguien que tengas delante. Lo primero es entender eso, porque hay gente que intenta acelerar y lleva recta continuamente. Parece Forrest Gump. No, o sea, ahí te das de lleno contra alguien, no le estás, digamos, placando.
Lo primero es coger una tendencia positiva, como el despegue de un avión, por así decirlo. Para mí eso es lo primero. Y bajo esa premisa, que es la principal, por no decir la única, tienes que ir buscando diferentes drills, diferentes ejercicios para ir mejorando esa mecánica, ¿vale? Que para mí va antes de hacer y hacer sprints. Se está viendo, como digo, que la gente más rápida es la que al final tiene mejores mecánicas. Eso al final, sin entrar en polémica de clásico, pero si tú te vas a partido de Copa del Rey, Gareth Bale contra Marc Bartra, que hace un sprint curvilíneo, no sé si tienes en la cabeza la imagen, Sí, pero sí. al final es obvio que la mecánica en un minuto ya 70 o 80 del partido, con una mecánica o acelerativa muy buena y después una fase de velocidad máxima también muy buena, ya más erguido, gana sobre todo en una distancia medianamente larga para lo que es el fútbol. Claro, es que no solo la mecánica te da más velocidad, ese trabajo biomecánico que podemos hacer, sino que también te genera menos fatiga. Con lo cual, cuando llegas al final del partido, el que corre mejor y el que acelera mejor y su mecánica de carrera es mejor, pues está menos cansado también, además de poder correr más rápido que el que acelera peor. Sí, o sea, de hecho, para mí una de las epidemias del fútbol con los sprints es que, y ya por fin Mendiguchia lo ha dicho en uno de sus últimos papers, es que la mecánica y sobre todo el posicionamiento de la pelvis en el sprint es fundamental. Yo esta semana he empezado con unos cuantos futbolistas nuevos para esta temporada. La gran mayoría, por no decir todos, tienen una anteversión pélvica brutal. Entonces, al final, cuando tú tienes la anteversión pélvica, en tu posición neutra, que debería de ser una neutralidad de pelvis o más o menos cercano a esa neutralidad, por tener la pelvis, digamos, hacia adelante, tienes ya los isquios en una posición de elongación de estiramiento máxima. Eso, unido a sprint, unido a fatiga a minuto 80, al final el isquio salta. Es una cuestión bastante lógica. Hemos dicho que lo primero que trabajo es la posición, ¿no? El entender que mi cuerpo tiene que ir Eso hacia es. adelante para acelerar, que es la siguiente fase que más importancia tú le das a la hora de trabajar aceleraciones. Una vez que él ya va entendido cómo se genera, es ir progresivamente aumentando, digamos, la capacidad. Es decir, una vez que yo ya tengo la calidad, esa mecánica, es ir aumentando la capacidad. Es decir, que progresivamente pueda ir tolerando más intensidad, más volumen, si lo quieres ver así, por ejemplo, en metros de aceleración, para que progresivamente sea bueno haciendo lo que hace a nivel de calidad, pero que también tenga la capacidad para poder resistir aceleraciones largas y un gran número. Claro, esto, por ejemplo, baloncesto de fútbol sería muy diferente, porque en fútbol sí que es cierto que tengo un sprint más largo, con lo cual tengo esa tendencia de ir hacia adelante, pero termino un poco más erguido. En baloncesto los sprints son muy cortos, entonces no da tiempo luego a mantener tanto tiempo el sprint, sino que nos importa un sprint muy cortito, una Eso aceleración. es. Al final, para mí, el trabajo que yo lo englobo en lo que son movement skills o mecánicas, habilidades del movimiento, que es un poco todo lo relacionado con moverse rápido en tu contexto o en tu terreno de juego. Sigue con un futbolista, puedes hacer una sesión prácticamente donde hagas aceleración y termines con fase de velocidad máxima, sprint, para entendernos. Y con un jugador, por ejemplo, de baloncesto, siempre prácticamente es muy raro que yo haga una sesión solo lineal, porque es que en su contexto no hay casi nada lineal. Ya simplemente cuando hacen una frenada hacia adelante, ves el posicionamiento hacia uno de los dos lados que hacen, porque lo normal es que hagan un step back, como un paso de retroceso, para desde ahí buscar uno de los dos lados y buscar o posibilidad de tiro o posibilidad de pase. O sea que al final es un contexto mucho más, no es que sea más agresivo, el baloncesto es mucho más, es una agresividad mucho más multidireccional, mucho más agresiva en ese sentido. Dentro de la sesión, ya sea por ejemplo para deportistas que necesitan sprints más cortos o aceleraciones más cortas como básquet o más largas como fútbol, ¿en qué zona lo ubicamos dentro de la sesión, Antonio? ¿Lo ubicamos dependiendo de la importancia, lo ponemos al principio o variamos o en función de quién lo haces tú? Yo, al final es un poco establecer los objetivos. Como hemos comentado antes, la fuerza para ti no puede ser, o bajo mi criterio, no debe de ser el objetivo principal de la sesión, ¿vale? Igual que para un power, su sentadilla, que es un movimiento específico, va a ser prioritario y todo lo que hagas alrededor tiene que alimentar a esa sentadilla. Aquí es al revés. ¿Qué es lo prioritario? Que este jugador acelere, frene y reacelere bien, ¿vale? Eso es el KPI, eso es el objetivo principal de esa sesión. En base a todo eso, todo lo que va alrededor de la sesión tiene que alimentar, complementar, no interferir, si quieres verlo también en potenciar. Por tanto, al final, una vez que yo he hecho esa parte de
calentamiento, preparación al pilar, como mucha gente también la llama, para que nos entendamos. Puedo realizar un trabajo de pliometría, no con un volumen súper amplio, súper grande, para que potencie a esas mecánicas y ya paso a meter las mecánicas. Y después de las mecánicas, después de esas frenadas, aceleraciones, cambios de dirección, etc., meto todo el trabajo de fuerza, porque tiene mucho más sentido que no al revés. Si yo hago todo el trabajo de fuerza y después de 3 bloques de fuerza intento ser rápido, si lo eres, es que la fuerza para mí no estaba muy bien hecha. O sea, Va a ser complicado que sea rápido después de una paliza. La gente es que no sabe. La gente, cuando ve un deportista que hace un tipo de entrenamiento de este estilo, que al final en la tele te ponen 5 segundos, no saben lo duros que son los entrenamientos y la intensidad a la que juega la gente de alto rendimiento que está jugando en otra liga totalmente diferente. Son seres humanos totalmente diferentes a cómo podemos ser los que son el resto de los mortales, como digo yo. Entonces, si le metes un trabajo de fuerza grande o si le metes un trabajo de aceleraciones, desaceleraciones, eso es muy duro como para luego meter un trabajo de como para meter un trabajo de fuerza primero, ¿no? Como decías tú, no va a caber en esa sesión o no va a tener un buen desarrollo. eso, para mí es fundamental y creo que el error también es un poco lo que tú dices. Mucha gente no es consciente, de ahí que a mí me guste que también lo estábamos hablando. Yo pruebo todo. Entonces, cuando después de grabar 2 publicaciones para Instagram de desaceleraciones o de drill de desaceleración estás 5 días con agujetas, entiendes la agresividad. Y yo soy una persona muy entrenada, pero cuando estás 5 días con agujetas entiendes, hostias, esto es muy duro, muy duro. Después de esto estoy para hacer fuerza y quizás no mi máxima fuerza. Hay que probarlo todo y ser conscientes de la agresividad de cada estímulo. Es muy duro, te entiendo. Por ejemplo, en una carrera de 100 metros, en atletas de velocidad, que tú llevas también, ahí sí que per se el entrenamiento, aceleración, es como el powerlifter que tiene que entrenar fuerza porque es su base. Pues aquí el que corre 100 metros solo tiene que acelerar, no tiene que pensar en desacelerar ni en. Bueno, es un poco para no lesionarse, pero Eso. básicamente ese o su sesión de entrenamiento se basa en eso. Sí, pues al final todo lo que va alrededor del sprint tiene que complementar. En este contexto, por ejemplo, muchas veces sí que se suele hacer la fuerza incluso antes o en doble sesión. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de sprint es tan intenso. Estamos hablando de que cualquier persona que haya hecho series de velocidad sabe ese ácido láctico en zona de isquio glúteo que no te deja ni andar o que puedes terminar vomitando literalmente. Después de eso no se hace fuerza. Entonces, o se hace a otro día posterior, que es mi recomendación, que tengas tus días de sprint máximo y después tus días de fuerza, o lo haces antes, pero te toca hacerlo en un volumen muy reducido para que, como decíamos antes, que potencie, no que interfiera. Genial. Si no tienes prisa, yo también soy partidario de hacer en sesiones diferentes. Si no tienes prisa, a veces aprieta la temporada, no te queda otra. Pero si no tienes prisa, me parece una muy buena opción. Y en cuanto a trabajo de desaceleración, en personas que quieren decelerar o aprender a acelerar mejor, eh, ¿cómo enfocamos ese trabajo? Lo primero exactamente igual que con las aceleraciones, entender el posicionamiento, ¿vale? Es decir, si yo busco una tendencia hacia adelante para ir lo más rápido posible, para acelerar, tengo que tener una tendencia hacia atrás. Entonces, eso es lo primero que tiene que entender y que después progresivamente vaya teniendo confianza en sus apoyos, porque lo que suele pasar es que se suelen dar los típicos multipasitos de pi, 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 y a lo mejor has dado en lo que pueden ser 3 pasos de frenada, has dado 12. Obviamente tardas mucho, tardas más energía, es menos agresivo, pero es mucho menos eficiente. Eso ocurre mucho en deportistas, o yo lo he visto mucho en deportistas que han tenido una lesión. Al recuperarse de la lesión, como tienen miedo, un deportista que se ha lesionado, por ejemplo, de la rodilla, ocurre mucho, le cogen mucho miedo a las frenadas. Entonces, como que dan muchos pasitos, ya no hacen el sprint, a veces incluso afecta a la aceleración porque también no quieren frenar, tienen miedo a llegar el momento y ponerse muy rápido para luego frenar. Me pasó hace días empezando con una chica que había tenido cruzado, te hablo hace 4 años. Es decir, estructuralmente ya Redin es operativo, está compitiendo en primer nivel, en primera división femenina, todo bien. Hicimos una doble tarea. La primera era saltar y la segunda era frenar, ¿vale? En la primera estaba saltando hacia un palo que yo le estaba poniendo y después un balón y estaba pegando su máximo salto posible. Y como el objetivo era ese, no estaba poniendo foco en aterrizar. A mí ella previamente me dijo, me da miedo aterrizar.
no estaba pensando en cómo frenar. Después le dije, súbete a este cajón, 60 centímetros, una altura no muy bestia, y cae. Y automáticamente se bloqueó. ¿Cómo que caer? ¿Pero cómo? Pero esto va a ser demasiado, pero esto no sé qué. Y automáticamente le dije, ¿has pensado cómo estabas cayendo antes? No. ¿Qué ha pasado? Nada. Entonces, es lo que tú dices. Hay que un poco ir quitando ese silenciador, ese freno de mano que suelen tener los deportistas con lesión, porque para mí es la clave de que lleguen a su nivel o de que lo superen incluso. En esa parte yo que trabajo mucho en readaptaciones, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces es más difícil la readaptación que la rehabilitación. La rehabilitación al final muchas veces es A, B y C y tienes que hacerlo y pasar por eso y psicológicamente es duro, pero la readaptación está la parte de tu cerebro te quiere proteger y no quiere que hagas los movimientos que te llevaron a la lesión. Entonces tienes que romper una serie de mecanismos que ahí es una parte complicada en la que nosotros tenemos que intervenir. Sobre todo en desaceleraciones ocurre mucho. Y si unimos ambas partes, porque no, los deportes no es corro, freno. Generalmente el deporte es corro y voy preparando la frenada, que directamente es un cambio de dirección a volver a acelerar, va enlazado. ¿Cómo trabajas esos enlaces entre la aceleración y deceleración y volver a acelerar de nuevo, parar, girar? ¿Cómo lo haces? Lo primero, bajo un contexto cerrado o yendo de un contexto cerrado a un contexto abierto, es decir, yo le digo qué cambio de dirección va a hacer exactamente, es decir, pues corres en línea recta 15 metros, cono y haces un 45 grados, un cambio de dirección de 45. Después pasaríamos a una tarea abierta en la que yo pues le digo derecha o izquierda, color de cono o vas siguiéndome. Esa sería, digamos, la variable principal, ir de un contexto cerrado a un contexto abierto, de una tarea cerrada a una tarea abierta. Y después también tener en cuenta los diferentes cambios de dirección. Hay un estudio que después, si quieres, te lo puedo pasar para que pongas el gráfico, que a lo mejor lo has visto, que es el de los semáforos. El que, digamos, tenemos la zona verde, que son 45 grados, es decir, ir corriendo y cambiar 45 grados. Tendríamos la zona intermedia, el ámbar o el amarillo, que es hasta 90, un cambio de dirección de 90 grados o incluso hasta 135, y la zona de máxima agresividad de un cambio de dirección serían 180 grados, que es ir y volver. Entonces también otra variable muy importante es obviamente empezar por uno de 45, donde puedes ir segmentando varias partes. Tengo la aceleración, vale. Tengo la aceleración más frenada, vale. Después trabajo ese movimiento o esa, si lo quieres llamar demo, esa demostración en la que yo hago el paso que voy a hacer en el 45 grados, pero no vengo de correr ni de frenar, estoy en estático. Si voy Lo, para mi derecha sería empujo con izquierda y abro con derecha. Vale, ya tengo la aceleración con la frenada, con esa demo a 45 grados. Los tres pasos y ya hago eso. Lo mismo para 45, o sea, para las tres zonas del semáforo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, perfectamente. Segmentas y luego lo haces global en cada una de las zonas. También entiendo que dependiendo del jugador, porque hay jugadores que por su posición en el campo o por su forma de actuar hacen más giros de 45, otros hacen más de 90. Incidirás más en unos ángulos o en otro, individualizando para cada jugador. Me gusta, o sea, tengo una mentalidad muy de dar la mayor, como decía, robustez posible al deportista. Es decir, que tú muy pocas veces vayas a girar de 180 grados, me dice que vas a, o sea, que lo vas a hacer menos, pero quiero que seas competente, porque esto es ley de Murphy. Suficiente que yo no te prepare algo para que en el próximo partido lo tengas, yo lo vea y me cabré, o que te lesiones. O sea, la ley de Murphy es eh, siempre pasa. Entonces, siempre me gusta trabajarlo un poco. Obviamente, pues por ejemplo, con esta jugadora que te decía de los landings y de todo esto, pues a mí una de las razones por las que me contrata es porque gira muy mal o ella considera que puede girar mejor a 180. Balón a la espalda, de central y a correr. Le cuesta mucho ese giro. Pues obviamente eso es un KPI, es un objetivo clave de rendimiento para esta temporada. Obviamente, pues toca trabajarlo. Si hablamos de sprint, y solo para poner un pequeño inciso y que la gente lo entienda, a nivel fisiológico, que casi no hemos hablado, ¿Mm? el trabajo de sprints cuando entrenamos con futbolistas o entrenamos con jugadores de baloncesto, sobre todo deportes de equipo, hay un trabajo que son sprints repetidos, ¿no? Entonces, esos jugadores lo que están acostumbrados es a sprintar, parar, sprintar, parar, sprintar, parar.
les tenemos que hacer fuertes en eso, en RSA, en repetición de sprint. Entonces, ¿de qué forma trabajas para que fisiológicamente el jugador o la jugadora sea capaz de hacer sprint de una forma repetida, no continua, pero sí discontinua, pero muy rápida dentro del campo? Ahí tenemos dos variables, la específica y la del techo. Con la del techo me refiero, Fausto, a lo que te comentaba antes, a subir el techo. Es decir, yo, como estaba comentando antes, pruebo todo. Entonces, yo que estoy acostumbrado a hacer el test de 30-15, a pues probar diferentes protocolos de RSA, de Sprintability y todo esto, tengo un techo muy alto porque tengo una velocidad muy alta. Entonces, si yo al final necesito, vamos a decir, a nivel operativo en mi partido, correr mucho a 25, yo en mi contexto que mi sprint máximo, mi velocidad máxima son 35, un 25 te lo soporto bien. Pero si tú, por ejemplo, Fausto, no sé si eres rápido o eres lento, pero te vamos a poner lento, estás en 28, si tu operativo, o sea, si estás operativo o tienes que estar operativo en 25, estás jodido, porque tienes 2-3 kilómetros por encima de margen. Entonces, para mí, esa es la gracia del entrenamiento de sprint. Subir el techo todo lo que puedas. Una vez que esta parte ya la tienes y que se debe de hacer, digamos, al inicio de sesión, pasaría a la segunda parte, que es, digamos, la capacidad más de resistencia, más de técnicamente, yo lo llamo sistemas energéticos. Fusionando los dos es al final donde tendrás un gran sprint y una capacidad para aguantar muchos sprints consecutivos. Qué bueno, o sea, la primera parte de elevar el techo del sprint es elevar esa velocidad máxima, ¿no? Como por ejemplo en la fuerza, si soy capaz de hacer una repetición a 80, pues me costará hacerlas a 65, pero si soy capaz de hacer una repetición a 90, pues a 60 podría hacer 7 o podría hacer 8. Entonces, Misma lógica. en el sprint entiendo o he entendido que es la misma forma en la que lo trabajas. Y luego es el unir o saber pasar, combinar los sistemas energéticos para que tenga esas recuperaciones. También es importante el tiempo que un deportista recupere rápido. Yo tenía con un deportista, un tenista, decía, que luego no es tan así, pero decía, si todas las bolas son iguales. Dice, yo lo de tocar la bola, botar tal, es para hacer un poquito de tiempo para prepararme para el siguiente sprint. Decía, pero todas las bolas son iguales. Sí, o sea, al final, y de hecho yo los mejores deportistas cuando les hago diferentes tests o me gusta mucho hacer diferentes pruebas y les veo entrenar y van con una banda de frecuencia cardíaca, los mejores son que están arriba en zona 5 muriendo en rojo, descanso y ¡pum! Y en un minuto te han hecho una plomada, o sea, te han hecho una vertical, versus si tú, pues te pasará a alguien de salud, estás haciendo un hit y baja a pedales, va súper, súper despacito. Esa es una capacidad fisiológica a destacar de algunos deportistas. Eso se ve mucho, por ejemplo, en los extremos, en fútbol, hablaban de Vinicius el otro día y es como, es que hace un sprint y al momento te está haciendo, y es como, se la quitas 5 o 6 veces, pero el problema es que en el minuto 30 de la segunda parte te está haciendo sprint exactamente igual que te los hacía en el 30 de la primera parte, y claro, el defensa ya no está igual. Entonces tiene la capacidad de recuperarse muy rápido de un sprint a otro. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Cómo les entrenas el que tengan una recuperación muy rápida de un sprint a otro? Al final es asegurar una buena recuperación, ¿vale? Intentar, volvemos otra vez a lo de antes, el control de la carga para mí es importante y luego hacer mucho el trabajo de diferentes tipos de hit largos, cortos, podemos hacer un trabajo de sit, de entrenamiento de sprint intermitente repetido, de RSA, también con el test de 30-15, digamos, sacas qué zonas o a partir de qué zonas pasas o llegas al umbral anaeróbico, tienes diferentes variables para decir a cierta intensidad y ya es acumular trabajo. Al final es sobre todo eso, acumular trabajo y algo también importante, que lo comentaba en la publicación que hice ayer en Instagram, es que esa zona aeróbica, que para mí es algo muy olvidado, esté muy operativa, porque al final el problema que tenemos, incluso que los deportistas, que yo lo experimento, tienen es que pasan de una vida competitiva muy alta a una vida muy sedentaria. Estoy compitiendo o entrenando o estoy en el bus, en la cama, en el sofá jugando a la Play. Entonces eso hace que ese sedentarismo hace que el sistema oxidativo, que esa capacidad aeróbica, esté muy mermada. Porque tú cuando no estás compitiendo a máximo nivel, cuando no estás a 100, estás a cero. No es como antes que obviamente había otro tipo de trabajo, otro tipo de vida y esa capacidad aeróbica, esos sustratos más oxidativos, de ácidos grasos, estaban operativos. Y el problema es que ese es el sistema encargado de la recuperación.
Es decir, ¿qué es lo que le pasa a un sprinter? Tiene una capacidad oxidativa muy baja, te hace un sprint, está ya fundido. El problema es, o sea, lo bueno es que no va a hacer otro, pero un futbolista sí. Entonces, pasa también mucho que a lo mejor tiene, digamos, un sistema, tiene una alta velocidad, tiene un sistema de RSA más o menos bueno, tiene una capacidad glucolítica buena, pero si tiene un sistema oxidativo muy malo, que pasa mucho por esta vida tan sedentaria, pues va a tener una peor recuperación. Entonces, para mí también es importante meter pues esos leasing, o sea, esos, no me sale la conversión al español, esos entrenamientos de baja intensidad, esos, para mí es también súper importante caminar, dar paseos, intentar hacer, digamos, esfuerzos de baja intensidad, pero prolongados en el tiempo. Obviamente no es un maratoniano, pero esa capacidad o ese sistema energético tiene que estar ahí. Hoy en día, en los deportistas, y esto yo lo digo y lo comparto contigo, cualquier deportista, ya no estoy hablando de deportistas el que corre los 100 metros, que obviamente tiene que estar bien, pero cualquier deportista de equipo que se puede escabullir un poco más, porque en el equipo juega más gente, que no, o sea, puedes ser Messi, pero Messi hay uno, que no esté fino físicamente con unos mínimos, te van a pasar por encima. Claro. Y ahora además, porque antes sí que teníamos de ejemplo a Cristiano, pero bueno, era un poco la excepción. Pero ya te van saliendo, por ejemplo, futbolistas como Haaland, que se ve que físicamente no se le puede parar. Y cuando hablas con él y te empieza a contar su alimentación, sus hábitos, sus sueños, su descanso, o sea, eso, o sea, hostias, esto sí es un profesional de verdad. Y al final es una cuestión de que progresivamente se va a ir haciendo eso. Esa filosofía ya está y va a ir creciendo. Esto no va a parar, desde luego que no va a parar. Y en el tema de los deportes, hablando de los sprints, es algo que prima muchísimo porque es que todos los deportes de equipo dependen de sprints, más largos o más cortos, pero todos dependen de sprint, de saber acelerar y de saber frenar, hacerlo mejor que los demás y no lesionarte en el intento. Eso es. Sí, sí. Pues Antonio, ha sido un auténtico placer, me ha encantado, he aprendido mucho contigo y creo que la gente va a aprender un montón. Mm, Esa parte de frenadas que mucha gente no conoce que se entrenan, pues también lo entrenamos. Y esa parte de sprint, pues que es tan importante esa diferencia entre unos jugadores y otros. Ha sido un auténtico placer y Igualmente, el RSA me gusta para quizá en el futuro hacer uno hablando solo de RSA o de sprint, que tiene una amiga, le hemos metido 5 minutos, pero tiene un montón, ¿eh? acepto la invitación. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. A ti, Fausto, un abrazo fuerte. Hasta luego. Chao.